Escúchanos en radiosolidaria.com. Y aquí continuamos contigo en vivo y en directo en el Magazine de Amigos. Saludamos a toda la audiencia. Bienvenidos al espacio Aula Jurídica, espacio que los martes nos ofrece Lorenzo Fernández. ¿Qué tal estás, Lorenzo? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José? Buenos días. Pues yo pensaba que con el nombre que me has puesto hoy debería de haber llegado antes, en moto y en MotoGP, y haber estado aquí en un momento y alardeando de mis mundiales ganados en MotoGP. Pero bueno, no es el caso, o sea que me dedicaré a mis lides y asesorar a la audiencia como buenamente pueda. Te cambio de nombre cada martes, ¿eh? Es curioso. A ver, el próximo martes, ¿qué nombre te pongo? Bueno, mientras que sigan siendo nombres honorables, no hay ningún problema. Te puse presentador de un programa, motorista. A lo mejor el siguiente te pongo Florentino Fernández. Bueno, pues a saber. Bueno, Jessica, aquí está nuestro compañero Lorenzo. Tú le puedes ver a través de la cámara, le puedes escuchar. Los oyentes solo podéis escuchar la sección. Y si queréis ver a nuestro compañero Lorenzo, pues os invitamos este fin de semana a que nos acompañéis en el Congreso Hermano Internacional, que se va a pasar Lorenzo por el stand que vamos a tener de Radio Solidaria. Y así, Lorenzo, podemos charlar un ratito. Por supuesto, allí estaré. Encantado y gracias por la invitación. José, Bueno, yo solo tengo que decir una cosa. Al final Lorenzo van a decir Anastasi, se va a girar y va a decir ¿qué? Le estás poniendo tantos nombres que al final da igual, va a contestar a todos. Por supuesto, claro, habrá que contestar. Y cuando uno escucha la radio, uno intenta poner una cara, ¿verdad? Se imagina cómo puede ser esa persona. Lorenzo, cuando te vea, me decía, oye, pues yo me imaginaba una persona mayor, de 60, 50 y pico años, ¿no? Más que nada porque los abogados últimamente tienen esas edades, ¿no? Pero te van a ver a ti, jovenzuelo, y van a decir, Sí. vaya ¡Ay, sorpresa. pollito! Qué bien. Eso lo dices para compensar lo de que me cambias de nombre en cada Sí, programa. se ha notado, ¿no? Se ha notado. Bueno, Lorenzo, los oyentes participan con nosotros y a modo de introducción hay preguntas que nos han ido dejando en los últimos minutos que van muy relacionadas. Por ejemplo, yo tengo aquí una para romper un poquito el agua, para romper el hielo. Bendiciones, Lorenzo. En 2024 vienen varios familiares a vivir a España. ¿Qué documentos son necesarios para solicitar un NIF o un NIE? Esa es la pregunta que nos ha llegado hace un ratito. Vale, bueno, no tiene nada que ver el NIF con el NIE. A ver, la cuestión está, si vienen varios familiares a vivir, habría que saber de dónde vienen y en qué condiciones vienen. Volvemos a lo de antes, nos falta aquí información. A ver, aquí la cuestión está en que si vienen familiares y son familiares directos y esta persona que nos escribe o que se ha puesto en contacto con el programa tiene nacionalidad y dependen económicamente de esta persona, pues se puede pedir el régimen comunitario. O bien, si lo hacen dentro de los 3 meses, dependiendo de la edad que tengan y las pretensiones, pues pueden solicitar una tarjeta de estudiante, una residencia de estudiante, siempre y cuando, pues eso, lo hagan en el plazo de 90 días dentro de lo que es el visado o la permisión de la estancia para poder estar aquí en España. Habría muchas modalidades. Habría que saber el país del que vienen, la situación en la que vienen, los familiares que tienen aquí en España, el grado de consanguinidad y ver la residencia o nacionalidad que pueda tener este familiar para que en base a eso pues se pueda hacer un tipo de petición u otro en extranjería. Entonces nos faltaría bastante información aquí en este caso. Hay otra pregunta parecida que nos envía Daisy desde la Comunidad de Madrid. Buenos días, queridos hermanos. Tengo una pregunta. Tengo a mi hermano y su familia en Bolivia. ¿Cómo y qué requisitos necesitan para venir legalmente aquí? ¿Quieren también invertir y cuánta es la cantidad de dinero que piden según las leyes? Una vez más, les agradezco muchísimo por la gran bendición que sois. Muchísimas gracias. Este es el mensaje que nos ha enviado Daisy hace unos minutos. Vamos a ver, aquí, como se ha explayado un poco más, podríamos hacer deducciones. Deduzco que si tiene pregunta por el tema de inversión, no será una persona que dependa económicamente de su hermana. Con lo cual, en este caso, aquí habría que alegar, pues, hacer la solicitud de manera independiente. Entonces, bueno, si tiene medios económicos, hay varios supuestos que por inversión tú puedes solicitar una residencia aquí en España. Puedes hacerlo a través de inversión en un fondo
la compra de una vivienda, participación en una sociedad con una serie de condiciones específicas. Entonces, pues bueno, hay muchos supuestos. Ahí tendríamos que saber sobre todo con qué fondo económico se cuenta para que en base a eso se pueda hacer de una manera o de otra. Porque, a ver, para una vivienda, pues evidentemente te van a pedir un capital mayor que a lo mejor para establecer una sociedad, pero si tú vas a hacer una sociedad o desarrollar un negocio en base a lo que tú vayas a hacer, pues también se puede solicitar. Y en este caso, si es su familia, en estos supuestos, cuando tú solicitas este tipo de residencia, puedes anexar a tus familiares. O sea, puedes anexar a tu mujer y puedes anexar a tus hijos. Entonces, habría que saber un poco más qué condiciones son las que tiene esta persona y en base a eso, pues adaptar un tipo de solicitud u otra. Pues dice, oye, pues mira, yo quiero invertir en un fondo, pues para eso se necesitaría tanto. Para invertir en una vivienda, pues el capital sería mayor. Para hacer quiero trabajar de autónomo porque voy a montar una clínica dental y quiero hacer, pues sería otro completamente distinto. Entonces, saber un poco cuáles son las expectativas y en este caso sí que se le puede hacer un traje a medida, porque va a depender mucho de cómo quiera desarrollar el negocio, lo que quiera invertir. Uh-huh. Bueno, Daisy... Tenemos otra pregunta, a ver qué os parece, chicos, porque es muy parecida a preguntas de la semana anterior. A ver si lo logro explicar bien, porque la verdad es que no está muy bien redactado. Voy a intentar rellenar huecos. Dice, buenos días desde Pobla, un pueblo de Mallorca, les saludo en Cristo. ¿Qué documento debo presentar para tener la tarjeta comunitaria por medio o por intermedio de mi hija, que ella ya es menor de edad y es española? Y lo manda Paula Ormaechea. Menos mal que has rellenado huecos, porque aun habiéndolo rellenado aquí me asaltan varias dudas, pero bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo. A ver, o sea, tiene una hija menor de edad con nacionalidad española. No, la hija es mayor de edad y es española. Entonces yo creo que lo que la persona quiere es conseguir la tarjeta comunitaria mediante su hija, que ya es española. Vale, pues si están empadronadas juntas y su hija trabaja y sustenta a la madre, pues entonces no hay ningún problema. Se puede solicitar la tarjeta familiar de comunitario como en otros casos hemos comentado. Para eso lo que necesitan, pues en extranjería, sería un empadronamiento familiar para justificar que conviven en el mismo domicilio y por tanto es una de las maneras de demostrar esa dependencia, el contrato de trabajo de la hija o las nóminas o una cuenta en el banco mínimo con 7.000-8.000 euros y luego pues el pasaporte completo de la madre y la partida de nacimiento de la hija, que en este caso sería la partida de nacimiento española, porque al tener la nacionalidad pues tiene partida de nacimiento española. Y esa sería la documentación que se necesita. Tiene que demostrar pues eso, si no lleva mucho tiempo en España, también pues lógicamente te pedirán para demostrar esa dependencia pues envíos de dinero. Si la persona está recién llegada, te van a decir, vale, pues me tiene que demostrar usted que verdaderamente esta persona es dependiente económicamente. Y tú dices, sí, no hay ningún problema, tengo los envíos de dinero que justifican que yo he estado manteniendo a esta persona porque no tiene sustento por sí misma. Y entonces, pues demostrando eso, se demuestra el vínculo, que están empadronados juntos, y los medios económicos. Y esa sería la documentación necesaria. Lorenzo, has hablado de empadronamiento. Nos ha llegado un mensaje. José y Jessica Lorenzo, gracias por este espacio que ofrecéis en Radio Solidaria. Mi pregunta para Lorenzo, estoy en situación irregular. ¿Puedo empadronarme en el ayuntamiento en el que resido? Sí. Mira qué fácil, ¿ves? Estas preguntas son muy sencillas de contestar, está fenomenal. Sí, la gente muchas veces se lleva error porque dice, claro, es que yo estoy legal y se siente muy condicionada, pero bueno, hay ciertas cuestiones que aún no teniendo tarjeta de residencia o no teniendo NIE o no teniendo la asignación del número de identificación de extranjero, sí que lo puedes solicitar. Y en este caso, tú recién llegado, lo que hace mucha gente, por ejemplo, en estos casos que tanto comentamos de reagrupación comunitaria, cuando una persona que tiene la nacionalidad española se trae a un familiar, lo primero que hace es empadronarlo, porque es parte de la documentación que te van a solicitar en extranjería. ¿Qué ocurre? Claro, si no sería la pescadilla que se muerde la cola. Si una persona viene
y en extranjería te piden el empadronamiento, pero en el ayuntamiento te piden que estés legal o te piden el NIE, pues evidentemente no se podría. Con lo cual, para el empadronamiento, lo único que te van a pedir es el pasaporte y que justifiques que realmente vives en ese domicilio. Dependiendo del ayuntamiento, pues te pueden pedir contrato de alquiler, autorización del propietario o titular del alquiler de la vivienda, cuando en este caso que se da mucho, son habitaciones. Y una vez justificado eso, pues tú con tu pasaporte no necesitas absolutamente nada más, puedes perfectamente empadronarte. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. Y dícese así. Saludos, Lorenzo. Gracias por dar solución a nuestras dudas. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder reagrupar a mis familiares? Dios te guarde. ¿Y qué familiares puedo reagrupar también? Vale, pues aquí hay dos vertientes. Tendríamos que saber si tiene tarjeta de residencia o tiene nacionalidad española, porque en base a eso ahí podemos distinguir los familiares que se puedan reagrupar. A ver, tú con la nacionalidad, en principio, a quien puedes reagrupar es grados de consanguinidad directos, es decir, padres, hijos o cónyuge. Son los únicos que se consideran grado directo, ya que un hermano o un sobrino no se consideran familiares directos, pero que también pueden ser reagrupados en el caso de que tengas nacionalidad. Y aquí volvemos a lo de antes. Siempre y cuando tú estés aportando sustento a esta persona y que no tenga ningún otro medio para poder hacerlo, pues evidentemente mediante esta justificación tú sí lo puedes hacer, aunque no sea un grado de consanguinidad directo. Incluso pues un sobrino, porque no tiene padres, tú te has quedado a cargo de esta persona y entonces podrías hacerlo. Con lo cual, todos los grados de consanguinidad directos y los que no son tan directos, pero sí que hay un grado de consanguinidad, sí lo puedes hacer. Y en el caso de tener tarjeta de residencia y no tener nacionalidad, pues en este caso tú solo podrías a tu cónyuge, demostrándolo con el certificado de matrimonio, o a tus padres cuando sean mayores de 65 años, o a tus hijos siempre y cuando sean menores de edad. Es decir, por mucho que dependan de ti, si tú tienes tarjeta de residencia, tú a un hijo mayor de edad no lo puedes reagrupar. Tiene que ser menor de edad. Si no, es imposible. Y se da muchas veces, dices, es que depende económicamente de mí porque es que está estudiando. Da igual, si es mayor de edad y tú tienes tarjeta de residencia, no se puede. Y en este caso añadir también que con la tarjeta inicial, la que te dan de un año, cuando una persona viene, solicita un arraigo porque lleva 3 años en España, cuenta con un contrato de trabajo, etcétera, etcétera, se presenta un arraigo social con su contrato y con toda la documentación. Se lo conceden. En este caso le dan una tarjeta de un año. Bien, pues con esta tarjeta de un año tampoco se puede hacer una reagrupación. Tendría que esperar a poder renovar la tarjeta de residencia y en este caso, una vez renovada, sí que entramos en los supuestos que hemos mencionado antes. Padres de más de 65 años, hijos menores de edad y cónyuge. Y para esto también, cuando es reagrupación familiar y no es comunitaria, sí que los requisitos, la parte documental es mayor, porque en este caso, no sé si lo comentamos el otro día en otro programa, te van a pedir el informe de la vivienda, cosa que para la reagrupación comunitaria no lo hacen. Este informe de la vivienda viene a significar que tú dispongas de un hábitat donde puedas traer a esa persona en condiciones. Es decir, si tú tienes a lo mejor un estudio de 15 metros cuadrados, no te puedes traer a tu mujer y a tus 2 hijos. Porque entonces el informe te lo van a denegar. Va a decir el del ayuntamiento donde tú estés, en el municipio que estés empadronado, va a decir, mire, usted a lo mejor pues se puede traer una mascota, pero desde luego aquí en 30 metros cuadrados en un estudio a su mujer y 2 hijos, pues no reúne las condiciones para ello. Entonces te van a pedir eso. Si tú reúnes las condiciones de la vivienda, te lo hacen. Desde la pandemia sí que es cierto que se ha reducido bastante las visitas presenciales para la vivienda. Pues miran en el catastro cómo es la vivienda, planos, etcétera, y en base a eso pues te lo conceden. Entonces, pues bueno, si quisieses traerte a tu mujer y a tu hijo, mínimo que el piso pues sea lo suficientemente amplio como para que tenga las estancias que te permitan que las personas estén en condiciones y no estén hacinadas, claro.
A ver, vamos con otra pregunta y esta vez la hace Yamilet Lorenzo. Ella dice, soy dominicana, tengo una hija menor de edad y me la quiero traer, ella está en mi país. El padre viene y trabaja el padre vive y trabaja en Estados Unidos. ¿Qué papeles necesito? Claro, para poder traerse a la cría, que es menor de edad. Y claro, por lo que entiendo de la pregunta es que están separados. Entonces, el padre vive en Estados Unidos, ella aquí en España, y me imagino que será un poco más lío, ¿no? Que igual necesita que deje los dos padres venir. Sí, mira, esto está bien, porque además hay gente que luego inicia el procedimiento y luego se encuentra con el problema de no tener la documentación completa para Ujú. poder llegar a buen puerto con el proceso en extranjería. Hay mucha gente, dominicanos, venezolanos, pues bueno, se han disgregado y cada uno pues está en un país, pues bueno, pues como todo, cuando tú en tu país de origen tienes las condiciones laborales que tienes, pues te buscas la vida. Y hay incluso gente que aun estando junta documentalmente que estén casados, pues cada uno ha tenido que hacer su vida en otro lado. Entonces, bueno, con independencia, no sabemos en este caso si están casados, si siguen siendo un matrimonio, una unidad familiar, aunque físicamente estén separados, pero con independencia de eso, aquí nos encontramos, varios factores. Porque ella, si nos está escuchando y me imagino que estará trabajando aquí en España, el padre está en Estados Unidos y habrá otro familiar que serán suegros, los padres de ella, los abuelos o quien sea, que se estarán haciendo cargo de esta persona menor de edad. Vale. Pues por un lado estaría, si se la quiere traer, tenemos el tema de la reagrupación comunitaria, que hemos comentado tantas veces, y luego el tema de solicitar la tarjeta de residencia aquí, que como es el caso de un menor y tiene la causística de que el padre está en un tercer país, hay que aportar documentación complementaria. A ver, por un lado, vamos a hablar de la documentación del padre. El padre en Estados Unidos tiene que hacer el equivalente a una autorización notarial aquí en España, tiene que buscarse un notario allí en Estados Unidos donde esté, en el cual el poderdante, o sea, la persona que da el poder, autoriza a la madre aquí en España tanto a recibir a la persona, que en este caso, perdón, a recibir a la persona, como luego a tramitarle la documentación. Luego, aparte, el padre, aparte del poder que tiene que otorgar aquí, también tiene que dar otro poder a la persona que está en República Dominicana haciéndose cargo del menor para que le pueda o bien sacar el pasaporte si no lo tiene, que esto también pasa mucho, que no tienen el pasaporte y tienen que sacarlo, pues necesita. La madre tendría que mandar un poder desde aquí a República Dominicana para que le puedan autorizar a que le saque el pasaporte la persona que se esté haciendo cargo del menor y a viajar. Normalmente lo que hacen es que esta persona no viaja con ella. En las aerolíneas se establecen protocolos que cuando es un menor de edad hay una azafata de vuelo, un sobrecargo que se hace cargo de este menor en lo que es el vuelo hasta entregarlo pues al tutor, padre o madre que esté en el aeropuerto esperando. Entonces, tanto el padre como la madre tienen que otorgarle poder, autorización a la persona que se esté haciendo cargo del menor para que éste pueda sacar el pasaporte y viajar a España. Por otro lado, el padre tiene que hacerle una autorización a la madre que le permita reagruparla, es decir, traérsela a España, y por otro lado, en el mismo poder, que le autorice también para sacar la documentación pertinente y poder residir en España. Vale, eso hasta ahí necesitaríamos ese poder del padre, tanto hacia la persona que se está haciendo cargo del menor, como a la madre para poder hacer las gestiones pertinentes. Y de la madre a la persona que se está haciendo cargo allí, para que pueda traer al menor, dejarlo en el avión, que pueda viajar, depositarlo, por decirlo de alguna manera, con el sobrecargo, azafato, quien sea que se haga cargo del menor durante el viaje, y que luego le permita aquí a la madre poder tramitar la documentación. Salvando eso, pues ya sería el resto de documentación típico de partida de nacimiento del menor para justificar el vínculo. Y como es menor de edad, tampoco hay que justificar medios económicos, ni dependencia, ni nada. Luego estaría aquí, lo empadrona y, como los casos que hemos mencionado anteriormente, se aporta el pasaporte, el empadronamiento, los medios económicos de la madre
se justifica el vínculo y con esto le darían pues la tarjeta de residencia comunitaria. Esperemos, Yamilet, que Lorenzo haya respondido a tu duda, a tu pregunta. Otra pregunta de última hora, y antes de formulártela, Lorenzo, en otros programas has hablado del arraigo, porque esta pregunta habla un poquito sobre el arraigo. ¿Qué es esto del informe o qué es esto del arraigo y qué tipos de arraigo hay? Así podemos responder la siguiente pregunta. Pues mira, está bien porque últimamente parece que solo hablamos de régimen comunitario. Entonces, pues bueno, el Real Decreto 557 de la Ley de Extranjería abarca muchos supuestos más, pero sí, está bien. Hay varios tipos de arraigo. Tenemos el arraigo social, el arraigo familiar, el arraigo por formación y el arraigo laboral. Algunos han venido incluidos en los últimos años, adaptados a las circunstancias, pues tanto de dificultad laboral como de otra índole. Entonces, el arraigo social, digamos que es el que más tiempo, junto con el arraigo laboral, con el arraigo familiar, llevan implantados. Y lo que viene a decir es que si tú reúnes los requisitos de llevar 3 años ilegal en España, no tener antecedentes penales y que te hagan un contrato de trabajo, pues puedes optar al arraigo social, ¿vale? No confundir con el arraigo laboral, que la gente asocia y es lógico y da mucho lugar a error. Y la gente que no se dedique a ello, yo tengo compañeros que son expertos incluso en laboral, son un referente a nivel nacional, etcétera, etcétera, que claro, tú cuando le preguntas un arraigo laboral, y digo, no, digo yo, eso es un arraigo social, pero si es con contrato, ya, pero es social, no laboral. El laboral es otra cosa completamente distinta que ahora explicaré. Y lo que te piden, pues, es el informe de arraigo. El informe de arraigo, pues es un informe que te da el ayuntamiento, que viene a decir que tú reúnes las características, bueno, te van a pedir el empadronamiento y es un filtro donde ellos justifican que sí que reúnes los requisitos para poder solicitar el arraigo. Entonces tú lo que haces es, te van a pedir las pruebas de permanencia, que presentes también el contrato de trabajo que te van a hacer, te emiten ese informe favorable y lo presentas con el resto de la documentación en extranjería, que sería pues el contrato de trabajo. Te van a pedir documentación del empleador, porque otra cuestión aquí, otra particularidad es que la persona que te hace el contrato, tanto la persona, si es a lo mejor como empleada doméstica, que en esto se da mucho este supuesto, como para trabajar en una empresa, tanto la empresa como el particular no pueden tener deudas con la Seguridad Social, ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. En el momento en el que el empleador o empresa tiene una deuda, este arraigo te lo deniegan. Tiene cierta lógica porque, claro, dice, si tú tienes deudas, ¿qué capacidad de contratación puedes tener? Primero, arregla tus deudas y entonces luego a lo mejor nos creemos que tú puedes contratar a esta persona. Entonces te van a pedir los medios económicos para que demuestres que verdaderamente tienes capacidad para contratar a esta persona y luego, pues evidentemente, que no tengas ningún tipo de deuda. El informe de arraigo correspondiente, el empadronamiento, las pruebas de permanencia, contrato de trabajo. Y ese sería lo que es el arraigo social. El familiar, pues es el que hemos comentado antes, que solo se puede establecer para grado de consanguinidad directo. Hijos menores de edad, padres mayores de 65 años y cónyuge. En este caso ni siquiera vale pareja de hecho. Porque es cierto que en algunos países como Venezuela sí que antes se hacía, pues hay una fórmula que era la pareja registrada, que estaba medio camino entre el matrimonio y la pareja de hecho. Y sí que es cierto que durante un tiempo nos lo han admitido para este trámite, pero ya no. Y a través de eso, pues también lo podrías hacer. Demuestras el vínculo, los medios económicos, y es lo que te van a pedir. Y en vez de el informe de arraigo, en este caso el informe que te piden es el de la vivienda. Es decir, el que reúna las condiciones de idoneidad para que tú te puedas traer a esta persona y que pueda estar bien y a gusto contigo en el domicilio en el que tú estás viviendo. Por otro lado, tenemos el arraigo laboral. El arraigo laboral consiste, y es de ahí de donde viene la duda, para este solo necesitas 2 años de estancia en España. Pero claro, tiene una condición muy concreta y es que tú hayas estado trabajando de manera ilegal, hayas tenido un problema con la empresa y la denuncies. Porque te van a pedir, para el arraigo laboral, la denuncia a esta empresa. Hay gente, pues bueno, que se aprovecha de la gente inmigrante para, no sé si lo habéis visto algunas veces, o sea, a mí me parecía horrible, en Plaza Elíptica,
durante muchos años, no sé si seguirá si se Sí, seguirá haciendo. delante del Yakarta, además, un Justo, restaurante que hay ahí. delante del Yakarta, Jessica. Así es. Yo lo veía a veces y yo me acuerdo hace muchísimos años y yo preguntaba, dice, ¿esto qué? Dice, no, es gente que viene a buscar aquí trabajo y gente pues de obras, de construcción o lo que sea, pues cogen aquí mano de obra y se lo llevan. Normalmente, claro, es gente ilegal que necesita trabajar porque es gente que, a ver, aunque haya venido a este país, pues intenta hacer las cosas de la mejor manera posible y dice, bueno, pues aunque sea de manera ilegal, pero trabajando honradamente. Y pues había gente que se llevaba a esta gente a trabajar, no le daban de alta en la seguridad social porque no se puede al estar ilegales y la han tenido durante mucho tiempo. Pues claro, luego a lo mejor si tú lo denuncias porque encima ni siquiera te pagan o hay una serie de circunstancias en este caso que te permiten hacerlo, pues claro, tú con esa denuncia tú tienes una sentencia y eso lo presentas en extranjería y te permite presentar el arraigo laboral sin llegar a los 3 años y solo teniendo 2. Y ahora iríamos a una fórmula que se ha establecido de manera reciente, que es el arraigo por formación. Como ahora hay muchos problemas para encontrar trabajo, pues se ha establecido esta fórmula. Es decir, tú te formas, necesitamos una preinscripción en un centro homologado, o sea, lo puedes hacer a través del SEPE, que es el organismo oficial para poder hacer estos cursos de manera gratuita, o luego también pagando puedes hacer tus cursos. Tú te haces la inscripción y eso lo presentas para el arraigo por formación. Entonces te van a pedir que te formen, te van a dar un curso, te van a dar una tarjeta de residencia de 1 año para que tú te formes, encuentres trabajo y es una manera de facilitar la inclusión laboral para la gente que no tenga documentación y se pueda regularizar. Entonces, pues en síntesis, esos serían los diferentes tipos de arraigo a los que se puede optar. Y no sé si me dejo alguno, porque a ver, hemos hablado del laboral, del de formación, del familiar y del arraigo social. Y luego, pues bueno, hay otras disposiciones más concretas y más específicas. Luego hay fórmulas. Cuando hay una enfermedad o pasa, no sé si lo comentamos en un programa anterior, que está la disposición 1.4. Esto se establece un mecanismo, digamos, paralelo a extranjería, porque esto lo resuelve el Ministerio del Interior, esto se resuelve en una oficina de José Abascal, a través de esta disposición 1.4, que son ellos los que resuelven para luego decir la extranjería que le dé la tarjeta de residencia. Pues bueno, vamos a establecer casos, vienes a ver a un familiar con una carta de invitación o lo que sea, enfermedad sobrevenida, pues resulta que, no sé, pues que le ha dado una embolia cerebral, por poner un ejemplo, o una cosa de estas. Y efectivamente, pues claro, a través de ahí es un caso tan específico, pues que te lo resuelven de manera extraordinaria y ellos son los que le dicen a extranjería que te den esta tarjeta de residencia. Entonces, pues bueno, digamos que los arraigos son esos y luego hay casos muy concretos que se pueden resolver a través de la disposición 1.4, los arraigos humanitarios, también lo que hemos comentado alguna vez, lo de la solicitud de asilo, y esos serían pues otros mecanismos paralelos a la solicitud de arraigo. Ahora respondemos en cuestión a la pregunta o a las preguntas que nos ha hecho una oyente. Son preguntas muy sencillitas y directas. Saludos de Leticia Baldón, soy de Guatemala. ¿Qué documentos necesitas para solicitar el informe de arraigo social? ¿Cuánto tardan en darme el informe de arraigo? Y el precio para solicitar ese informe de arraigo. Uh-huh. Mira qué bien, así da gusto, Leticia. Bueno, lo primero, gracias por escucharnos y lo segundo, gracias por hacer las preguntas tan concretas y que nos permita aquí darte luz y lucirnos nosotros. Mira, Leticia, el informe de arraigo tienes que pagar una tasa, para solicitar el informe de arraigo tienes que pagar una tasa que o bien te la puedes descargar o cuando tú pides la cita ellos te la dan. Y ahora explico los mecanismos. Hay 2 maneras de hacerlo. Yo te voy a recomendar esta primera, que es menos liosa si no lo haces a través de abogado o a través de un despacho que te gestione dicho trámite. Tienes que pedir 2 citas. Antes se hacía todo en una misma cita. Entonces tienes que pedir una cita para información y luego otra cita para registro. Procura que estas citas sean en el mismo día con una separación de 1 hora, que lo puedes cuadrar, porque como te deja varias opciones, intenta cuadrarlo para que sean las 2 citas en el mismo día con una separación de 1 hora. En la de información, tú vas a decir que quieres solicitar el arraigo
y entonces ahí te van a dar el formulario que corresponde con la solicitud para que tú lo cumplimentes. Realmente lo único que te viene a pedir son datos personales. Luego te dice que expongas el motivo de la solicitud, pues, para pedir informe de arraigo social o el informe que tú quieras solicitar. Lo reflejas y te van a dar ese formulario y te van a dar también la tasa, ¿vale? La 0,30. Esa tasa, ya te digo, son 30 euros con unos céntimos, no recuerdo ahora exactamente los céntimos. Tú pagas esa tasa y a la siguiente cita, que tienes una hora después, que tienes ese margen para ir al banco, pagar la tasa, rellenar el formulario, firmarlo, tú la presentas para pedirlo. Presentas la estancia, el formulario relleno, te van a dar una copia como justificante y otra copia de la tasa abonada en el banco, y dejas tu contacto y ellos te llamarán. Te pedirán documentación. ¿Qué documentación te van a pedir? Pues te van a pedir empadronamiento, porque como el informe de arraigo lo tienes que pedir donde tú estés empadronada, si es Madrid, pues en Madrid. Te van a pedir el contrato de trabajo que da lugar si es un arraigo social para que lo puedas demostrar, y las pruebas de permanencia de los 3 últimos años, que esto ya lo comentamos en otro programa. Las pruebas de permanencia, lo más usual en este caso, la gente pues se va a las típicas agencias de envío de dinero, no vamos a hacer publicidad de ninguna, y tú solicitas que te hagan un extracto. Tú con ese extracto pues te viene justificado todos los envíos de dinero que has hecho, pues tú demuestras los de los 3 últimos años. Eso es una manera de mostrarlo. El empadronamiento familiar, el empadronamiento histórico, que también te permite demostrar cuánto tiempo llevas empadronado, porque la gente lo que hace, como ya tiene cierta información, dice, pues mira, lo primero que voy a hacer cuando vaya a España, me cojo y me empadrono, que era lo que hablábamos antes. Como lo puedes hacer con el pasaporte, que no necesitas tener NIE, no tienes ningún problema y entonces lo puedes hacer. Y te van a pedir el contrato de trabajo. Entonces, recapitulamos: pruebas de permanencia de los 3 últimos años, contrato de trabajo y un empadronamiento. Bueno, y el pasaporte para que puedas justificar quién eres. Y eso es lo que te van a pedir para el informe de arraigo. Tú lo presentas. Si lo haces de esta manera, te llaman en unos días, 1 o 2 semanas, te piden que lleves la documentación por correo o que la presentes con la estancia una vez pagada la tasa y el formulario. Lo puedes hacer de las 2 maneras. Y luego, aproximadamente, suele tardar entre 20 días y un mes. Y luego también depende del ayuntamiento, hay veces que te tarda 1 semana, 2, o a veces incluso 1 mes y medio. Yo diría, por establecer un término medio, que suele tardar en torno al mes. En torno al mes te lo van a enviar, no te lo mandan físico, a no ser que no presentes un correo electrónico, normalmente te lo mandan por correo electrónico. Y si no te lo mandan por correo electrónico, te lo van a mandar una carta ordinaria a tu buzón y allí tendrás el informe de arraigo. Y lo más importante es la última hoja del informe de arraigo. Son, creo que 5 hojas o 6. Y la más importante es al final, donde te tachan la casilla de favorable, porque tienes favorable o no favorable. Lo importante es que te tachen la casilla donde está favorable. Nosotros siempre en los informes vamos a la última hoja para ver que esté tachada esa casilla, porque en algún caso sí que nos hemos encontrado que es desfavorable, y como no lo mires, pues claro, hasta presentas el informe de arraigo, pero es desfavorable y no te lo van a aceptar en extranjería. Y eso sería, o sea que aquí sí que hemos podido dar luz, porque como ha sido muy concreta Leticia con la pregunta, pues esa sería la documentación que necesitamos, que se necesita, que te van a pedir para el informe, y el tiempo que se tarda en que te puedan facilitar ese informe. Y ya por tiempo, como llegamos prácticamente al final, Jessica, hay una pregunta más y hay varias que dejamos para la próxima semana. Así que, Jessica, vamos con tu última pregunta. Bueno, pues sí, vamos con la última y es bastante larguita. Dice así: bendiciones, mi nombre es Wendy, tengo nacionalidad española, quisiera traerme a mi sobrina que es mayor de edad, de la cual tengo la tutela, y le suelo enviar yo el dinero para cubrir sus gastos. Me han negado la reagrupación familiar por familiar comunitario y no entiendo mucho la razón. He enviado todos los documentos requeridos. Quisiera saber cómo traerme a mi sobrina. El caso es que le negaron el visado en mi país, he pagado consultas a abogados y es que no me dan una respuesta lógica. Así termina el mensaje. Vale.
A ver. Sobrina menor, ¿eh? Sobrina Por menor. partes. Sobrina menor. Y ella está bajo su tutela, es que a mí es lo que me llama la atención. O sea, la tutelar es ella. Ya, es que, a ver, hay varios condicionantes. Mira, esto además, y está bien esta pregunta, porque nos hemos encontrado con algún caso, en algunos casos sí lo hemos podido llevar a buen puerto y en otros no, por las circunstancias que voy a mencionar ahora. Como no sabemos este caso concreto, voy a mencionar los dos supuestos que nos hemos encontrado, porque este tipo de procedimientos sí que los hemos hecho en alguna ocasión. Bueno, más que en alguna ocasión. A lo mejor este supuesto unas 3-4 veces al año en el despacho se nos da y lo tenemos que resolver. Lo tenemos que resolver cuando se puede. Evidentemente cuando no se puede no. Habría que saber si los padres están vivos y las circunstancias. ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces, aunque se tenga la tutela, si los padres han fallecido, ahí ya sí que directamente no debería de haber ningún problema. O sea, nunca a la hora de gestionar este trámite, nunca nos hemos encontrado con ningún problema. Lo hemos podido hacer sin obstáculo alguno. Pero hay otros casos, como por ejemplo tema de drogas. Por ejemplo, nos hemos encontrado algún caso, concretamente de Bolivia, que en este caso no era la tía, pero era la abuela, con lo cual da exactamente igual, porque a nivel procedimental es exactamente lo mismo. La abuela tiene la tutela, tiene la custodia, tiene toda la documentación en regla, pero los padres están vivos. Están vivos en el país, en Bolivia, y son politoxicómanos, o sea, y no se pueden hacer cargo. De hecho, tuvo una sentencia judicial porque es que ni siquiera de manera voluntaria los padres querían cederle la tutela a la abuela. Lo único, pues bueno, que evidentemente pues ella sí que lo hizo. Y ahí sí que nos encontramos ciertos obstáculos, porque claro, ahí te van a pedir, cuando es el otro supuesto, no hay ningún problema, porque presentas los certificados de defunción y tú dices, pues a ver, el grado de consanguinidad directo, con lo cual aquí cuadra que se ceda la tutela. Y yo creo que aquí en España sí que ponen pegas con eso. Por la dificultad, aquí en España no hay ningún problema cuando tú tienes la tutela, pero digamos que en otros países, si tú pagas o haces ciertas cuestiones que no son legales, sí que puedes llegar a hacerte con la tutela de un menor. Seguramente este no es el caso. Y a ver, pues la tía se hace cargo porque es el único familiar a lo mejor que pueda tener, y los padres, o bien por situación económica o por fallecimiento o por la cuestión que sea, no se pueden hacer cargo. Pero sí que es cierto que si se lo han denegado, a lo mejor hay una cuestión por ahí que nos faltaría saber para determinar cuál es el campo de acción en el que nos podemos mover. O sea, aún así, teniendo la tutela sí se puede hacer. Pero ¿qué ocurre? Que si no están fallecidos, pues hay que presentar también una declaración complementaria de los padres que no se pueden hacer cargo. O sea, habría que presentar documentación complementaria para afianzar ese extremo. Es decir, vale, tú tienes la tutela, pero en España no nos fiamos, porque sabemos que en algunos países si tú pagas te dan la tutela y te puedes hacer con esta persona, con lo cual para nosotros no es suficiente. Y ahí en ese caso, como no se puede, si no están fallecidos los padres y tú no puedes demostrar eso mediante certificados de fallecimiento, pues se complica. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es eso, intentar demostrar de manera documental complementaria que esa tutela que esta tía tiene es verdadera, o sea, es auténtica, es real, y demostrándolo, pues tampoco habría ningún problema. Y quizás a lo mejor, como no se ha podido demostrar, por eso mismo se lo han debido de denegar el visado o los intentos que haya podido hacer. Entonces, se puede hacer, lo único que evidentemente es más complejo, da más trabajo y habría que añadir documentación complementaria para ello. Wendy, esperemos que Lorenzo haya respondido a tu pregunta, y si no lo ha hecho, pues hoy envíanos un poquito más de información detallada y se la compartimos a Lorenzo para que él pueda dar solución a esa inquietud. Lorenzo, gracias por estos minutos en Aula Jurídica. Gracias a vosotros. Esto cada día se me hace más corto. Hoy es normal, porque claro, como voy de Jorge Lorenzo, pues todo se me pasa a 300 kilómetros por hora. Claro. Pues te esperamos el próximo martes.
Escúchanos en radiosolidaria.com.